En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Como los domingos anteriores, en este tiempo especial de gracia de la Cuaresma, vamos a recibir en este momento la absolución general de nuestros pecados. Por eso les invito a que pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, que es nuestro Padre. Pidamos a Dios el perdón de todos nuestros pecados, por todos aquellos momentos en que hemos faltado a la caridad, por aquellas faltas que atentan contra la ley de Dios, todo aquello que está en nuestros corazones. De eso digamos confiadamente a Dios: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Padre Todopoderoso les conceda la paz en sus corazones por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por el ministerio de la Iglesia. Y yo les absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas,
Reconfórtanos con tu amor. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú Tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor
vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. De pie. Amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. A ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según está escrito en la tradición de San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron
de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 6 días, en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Es la palabra del Señor. Siéntense un momento. Nos encontramos ya en el tercer domingo de nuestra preparación para vivir juntos la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan pone un episodio frente a nosotros, también en el contexto de la Pascua que el Señor Jesús va a celebrar en este momento histórico. Quisiera, antes de que entráramos a la reflexión del texto, poner algunos detalles que nos ayuden a comprender esta acción del Señor Jesús, nada común. Siempre lo vemos haciendo el bien para los demás, y hoy parece que en un acto violento echa a todos del templo. Entonces, lo primero que creo que tenemos que contemplar es cuál es el sentido del templo en este tiempo histórico del Evangelio. ¿Cuál era la mentalidad del pueblo judío respecto del templo? Además de ser un lugar de encuentro con Dios, porque es prácticamente el primer sentido que podemos nosotros aplicarle, también en el ambiente social de su tiempo, el templo era un lugar de encuentro con los otros, donde no nada más había prácticas religiosas, sino también podrían tener prácticas sociales. En el tiempo de la Pascua judía, se suele decir que más o menos el templo de Jerusalén podía recibir unos 100,000 visitantes. Ya estamos hablando
de situaciones un poco convulsas. Y se tenían alrededor de 15,000 sacrificios. Entonces, para los sacrificios, de acuerdo al tiempo, pues tendría que haber bueyes, ovejas, palomas y todo lo que pudiera haber alrededor. Claro que entonces se convertía aquello en una romería, en una situación de compra-venta extraordinaria. El templo también servía como un banco, de esas formas actuales que nosotros tenemos para contemplar el banco. Los ciudadanos tenían ahí un lugar seguro para su dinero. Esto es alrededor de lo que acabamos de escuchar. Pero Jesús viene a hacer una transformación. Y una transformación que es importante que también nosotros tratemos de llevarla a nuestra vida. Porque, como en aquel tiempo, hoy también para nosotros el templo es el lugar del encuentro con Dios. Aledaño a ello, pues viene el lugar de encuentro entre los hermanos. Pero fíjense cómo San Juan nos transporta de un momento histórico, con estos detalles que les he dicho y otros muchos más, a un momento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Lo pone ahí en palabras de Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y apunta inmediatamente San Juan, que escribe a la luz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que escribe después de haber visto todo y ha hecho una reflexión de lo que estaba pasando, se refería al templo de su cuerpo. Y esto nos invita ya a una reflexión muy personal. Porque si se acuerdan, digo que si se acuerdan porque todos de alguna manera lo sabemos, que desde el día de nuestro bautismo, en la pila bautismal, cada uno de nosotros se constituye en templo vivo del Espíritu Santo. Y entonces aquí la repercusión de la palabra de Dios en una aplicación muy personal nos lleva a profundizar en nuestro ser personal. Si vemos todas las tendencias, todas las teorías, todos los pensamientos modernos respecto de la persona humana en nuestro tiempo, vamos a ver que hay muchas tendencias y muchas de ellas minimizan el ser personal. Tendremos que hacer un ejercicio de valoración que, sin decirlo así, el Evangelio, esa actitud de nuestro Señor Jesucristo, tendría que ser también la actitud del cristiano.
cuando ve que la persona ha sido hecha un instrumento, cuando se ha cosificado al ser personal, cuando la persona se convierte en un medio. Lo dice un filósofo famoso, Kant, que la persona, en un imperativo categórico que finjó en la filosofía, que la persona de ninguna manera, en ninguna circunstancia, puede ser un medio. Para nada. Que necesariamente la persona es un fin en sí mismo. Si a eso nosotros en nuestro pensamiento cristiano le anexamos que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo, entonces el resultado es todavía mucho más amplio. Y no reducimos al ser personal a un instrumento que me permita hacer lo que yo quiera. Eso es por un lado apegados a lo que hemos escuchado en el Evangelio. Pero quisiera extender un poquito más este pensamiento con unas palabras de San Juan Pablo II, que mediante el legado que nos dejó en su pontificado, acuñó para la familia, diciéndonos que la familia en el mundo es una iglesia doméstica. Esto que vivimos nosotros en este templo como iglesia, todos los bautizados, esto lo tenemos que transportar a la vida de nuestras familias. Y así como he dicho de la persona, del ser humano que ha sido reducido y muchas veces cosificado, también lo tenemos que decir sobre la familia. Y no se trata, mis hermanos, de un concepto, sino se trata de una realidad vital. La familia es eso, es una realidad que nos da vida, que nos hace vivir, donde podemos vivir y vivir de una manera digna. ¿Y cómo tenemos que reconstruir? Como lo dice el Señor, en 3 días lo reconstruiré. ¿Cómo tenemos nosotros que reconstruir también el seno de muchas de nuestras familias? Cuidar la vida familiar, cuidar el entorno de nuestras familias. Una gran tarea para nuestro tiempo, una gran tarea para cada uno de nosotros. De ahí que la imagen que sobresale, y aquí me voy a detener solo un poco, la imagen que sobresale en el Evangelio, y lo voy a decir con muchísimo cuidado, porque sé que esto no es muy aceptado, pero entendiendo el trasfondo creo que podríamos aceptarlo. La imagen, dice el Evangelio, entonces hizo un látigo de cordeles y echó a todos del templo. Si ustedes quieren lo decimos sin la imagen.
quiso poner orden. Y el orden en la vida se obtiene, no a golpes, porque entonces ya nos vamos a otro lado. El orden en la vida se obtiene con disciplina. Y la disciplina, dicen los teóricos de la educación hoy, tiene que ser con amor. Y cuando el niño crece con disciplina y con amor en la vida de la familia, entonces estamos formando una persona que se valora a sí misma, y aquí cerramos el círculo, y que se da a respetar. De lo contrario, mis hermanos, seguimos el otro círculo en el cual muchas veces nuestra sociedad moderna se mueve. Tenemos que formar. Ya el libro del Éxodo nos recordaba las normas. Fíjense qué problema hay en las familias para acatar las normas. Cuando se podía salir, los papás decían, regresas a las 12 de la noche. Imagínense, los mayores no me van a dejar mentir. ¿A qué horas nos decían que teníamos que regresar a casa? A las 8 de la noche cierra la puerta. Y se cerraba. Ahora los papás dicen, bueno, regresas a las 12. Y dice el hijo, no, a la 1. Y regresa a las 2. Ahí no hay ninguna norma. ¿Cómo son los mandamientos? Los mandamientos son muy cortos, claros y contundentes. No matar. Todo el mundo lo entiende. Es muy claro, es contundente. Voy a decir una barbaridad. ¿Y no se le puede matar poquito? Pues no. Es no matar. Pero cuando vamos extendiendo la norma, entonces somos muy listos y vamos tomando más terreno. De ahí que, repito, esta imagen que no es muy feliz, la del látigo, pónganle ustedes ahí, en lugar del látigo, la disciplina, que tiene que haber un orden, porque si no dirán después que dije otras cosas, ¿no? Es la disciplina que hace falta en esos templos que son nuestras familias, para que los templos vivos del Espíritu Santo crezcan, se desarrollen y caminen siempre por el bien, por la bondad, por la gracia, por la paz, la justicia y el amor. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que hoy nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a poner en el altar del Señor a nuestras familias, para que Dios habite en ellas, para que Dios haga en ellas el templo de su gloria. Que así sea. Tomen asiento.
Sigamos orando para que este que es nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta Eucaristía nos obtenga, a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te alabamos cantando. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de tu amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él mismo nos ofrece su cuerpo y su sangre y nos explica las Escrituras. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: Accipitet et manducaten, ex hoc omnes. Hoc es enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Del mismo modo,
tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus amigos diciendo: Accipitet et vivite, ex eo omnes. Hic es enim cáliz sanguinis mei, noviet eterni testamenti, quid pro vobis et por multis efendetur, in remissione peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre estos fieles tuyos, sobre sus familias y sus trabajos, el espíritu del amor, que es el espíritu de tu Hijo. Recibe la acción de gracias a la intercesión de la Virgen de Juquila, la acción de gracias de Frida Sofía en sus 15 años, de Alejandro Aguilar Telles, Lucía Morales, Rosa Ariana Linares. Te encomendamos las necesidades de la familia Mestizo Alarcón y la salud de Edith Cacique, de Antonio Ochoa, Santos Endubey, José Hernández, Miguel Ángel Hernández, Nayeli Judí Reyes, Itzel Guadalupe, Dulce María Hernández. Fortalece a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Hipólito, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, familiares, amigos que murieron en la paz de Cristo, de Monseñor Sergio Obeso Rivera, de José Gabriel Díaz, de Alberto Fragoso, Genaro Viñola, Mario Viñola, María Ludivina Argüelles, Sara María Alarcón, Emilio Mestizo, Felicitas Martínez, Delfina Cruz en su novenario, Humberto Espinosa, Alicia Vargas, Alicia Hernández, Hernán Ortega, Blasina Sánchez, Mario Montes, Edgar Alfonso Cruz, Jaime Flandes Ruiz, Andrés Mesa San Gabriel, Abel Arriaga, Claudia Ivette Hernández, Jacinto Hernández, Miguel Ángel Cuevas, Mercedes Altamirano, los presbíteros Javier Rodríguez y Ramón Mora. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admíteles a contemplar la luz de tu rostro y llévales a la plenitud de la vida en la resurrección.
Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también, Padre, a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Isidro el Labrador, nuestro santo patrono, San Rafael Guízar y todos los santos te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza, cantemos a nuestro Padre del cielo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira más bien la fe de esta tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Cordero de Dios.
Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Para quienes se encuentran en casa, vamos a ponernos en las manos de Dios, que es nuestro Padre, y a realizar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviera recibido el abrazo, Levanto mis ojos
Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Vamos a orar por nuestros hermanos, familiares, amigos difuntos, que las almas de los fieles difuntos, de manera particular la de tu Hijo José Gabriel Díaz, descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que Cristo que te llamó te reciba, presente delante de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. los ángeles y los santos te reciban, te buscan en la ciudad santa de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengas descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. María Santísima, Madre de la Iglesia, interceda delante de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. San José, patrono de la Iglesia Católica y de la buena muerte, interceda delante de Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Que tengan muy buena tarde, mejor semana, y tenemos que seguir cuidándonos mucho en todo este tiempo. Voy a invitarles, quienes gusten, tengan oportunidad de hacerlo. Hay 2 talonarios ahí que se les rezagó por ahí al grupo y tenemos que entregar el prodiezmo. Entonces, si alguien puede, cómprenos un boleto por ahí con ellos. Voy a pedirle a la familia que me acompañen solamente 3 personas para llevar las cenizas al depósito y ya después quienes gusten pasar ahí. Tengan buena tarde.